Quiero agradecer a los jóvenes esa participación tan linda, ¿verdad? Y esa introducción tan buena que me dio Brian esta noche. ¿Ah? Gracias, Brian. Thank you for that introduction. That was great. Muy bien, familia querida. ¿Cómo se sienten esta noche? ¿Se sienten bien? Bueno, una noche más para estudiar de esas grandes verdades de la palabra de Dios. Necesito que me pongan el PowerPoint allí, cuando puedan, para comenzar a estudiar. Anoche decíamos que necesitamos aprender a contentarnos, ¿verdad? ¿Cómo es que decía Pablo? Todo lo puedo ¿en qué? En Cristo que me fortalece, porque en Cristo he encontrado el misterio, el gran misterio de vivir contento, vivir gozoso, a pesar de las situaciones de la vida. La conferencia de esta noche es una de las más importantes en esta semana, porque la vida cristiana y la relación íntima con Dios depende en gran medida de que entendamos el concepto del perdón. ¿El concepto de qué? Del perdón. Pero más allá de entender el concepto del perdón, la palabra de Dios nos pide que lo practiquemos. Y esa es la parte difícil. La pregunta que les tengo esta noche es la siguiente. Sinceramente, ¿qué significa el perdón para ti? Sinceramente, no vamos a decir lo que siempre decimos, ¿verdad? Yo te perdono, pero no olvido lo que me hiciste. Pastor, yo no tengo ningún problema con esa persona. Yo no tengo ningún problema, pero tus ojos y tu mirada dicen otra cosa. ¿Se dan cuenta? ¿Qué significa realmente el perdón para ti? ¿Perdonar qué cosa es? Olvidar, sacar. Ay, liberarse. Nancy, esa palabra, guárdala por ahí. Guárdala por ahí porque vamos en esa dirección. Liberarse. Si yo les preguntara esta noche, el perdón, ¿qué significa? Recordar lo que nos hicieron sin rencor. Interesante. Olvidar lo que nos hicieron. ¿Realmente se olvida uno de lo que nos hicieron? Es recordar aunque no nos haga daño, ¿verdad? Ya no nos hace daño. Bueno, yo les voy a hacer una pregunta todavía un poquito más profunda, a ver qué piensan ustedes. ¿Cuál es la condición? Primero, cuando Dios perdona, ¿pone alguna condición? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿El perdón de Dios lleva condición? ¿Qué piensan ustedes? Ahí vamos. Vamos en esa dirección. Escuché la historia, ¿sí? El perdón tiene una condición. Según la palabra de Dios hay una condición. Y lo vamos a estudiar esta noche. Porque queremos que Dios nos perdone. Pero ese perdón de Dios solo llega con una condición. ¿Qué dice la palabra de Dios? Miren. Se los pongo de esta forma. Hace algún tiempo leí la historia de un pastor que estaba predicando sobre el perdón. Estaba predicando sobre el perdón, la necesidad de aprender a perdonarnos.
de olvidar las ofensas los unos con los otros. Y para asegurarse de que los que estaban escuchando entendían lo que él estaba diciendo, pregunta: ¿qué condición pone Dios para perdonar? Todos se quedaron en silencio. Se podía cortar el aire con una tijera, una cuchilla. ¿Qué condición pone Dios para perdonar? Y un niño, ¿verdad?, en esa inocencia de los niños, cuando ve que nadie responde, grita por allá: hay que pecar para ser perdonados, hay que pecar. Y yo creo que todos nosotros acá cumplimos esa condición. No hay uno solo aquí que no la cumpla. Todos cumplimos con esa condición. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que la condición para recibir el perdón y la liberación de Dios por nuestros pecados estriba en que nosotros perdonemos a nuestros deudores. Miren ustedes, repitan el Padre Nuestro conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad en la tierra, así también. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pastor, usted me complicó el asunto. Yo pensé que la cosa era más sencilla. No es así, familia querida. Jesús, allí en el capítulo 6 de Mateo, en el versículo 13, explica esta parte del Padre Nuestro. Y lo explica con estas palabras: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras, ¿qué cosa? Ofensas. El estudio que tengo para ustedes esta noche aparece en Mateo capítulo 18. Busquemos todos en las Biblias, todos los que trajeron sus Biblias. Jóvenes, busquen la Biblia allí donde la tengan. En el teléfono, en el iPad, donde la tengan, búsquenla allí. En el capítulo 18 de Mateo aparece la historia de los dos deudores. Y yo quisiera que analicemos a profundidad la historia que Jesús está haciendo. Es una parábola que nos hace entender el mensaje de hoy y por qué razón yo he venido esta noche a explicarte que si tú quieres recibir perdón y liberación del cielo, tú necesitas también liberar y perdonar a la persona que te ha hecho daño a ti. Vamos poco a poco para entender el mensaje del cielo. Dice allí en el capítulo 18 que los cielos, el reino de los cielos, es semejante a un rey que se puso a sacar cuentas y llegó a la conclusión de que había uno de sus súbditos que le debía 10,000, ¿cuánto? 10,000 talentos. 10,000 talentos. Para que tengan una idea, 10,000 talentos
eran aproximadamente 340,000 kilogramos de plata. 10,000 talentos eran aproximadamente 340,000 kilogramos de plata. Suficiente dinero para emplear, escuchen, a 10,000 trabajadores por 20 años. En los tiempos de Jesús, en los tiempos en los que Jesús está haciendo esta historia, 10,000 talentos era una gran suma de dinero. Suficiente para emplear 10,000 jornaleros por ¿cuántos años? 20 años. 340,000 kilogramos de plata. Y el rey llamó a este súbdito y le dijo: págame lo que me debes. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Podía él pagar esta deuda? Esta deuda era impagable. Impagable. Ten paciencia conmigo y yo lo pagaré. Entonces el Señor, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. La deuda era prácticamente impagable y el rey se la perdonó. Y entonces ahora él, contento, sale de la presencia del rey y va camino a su casa para darle la noticia a su esposa y a sus hijos de que ya no iban a quedar esclavas y que no lo iban a vender a sus hijos esclavos, porque eso es lo que se hacía para pagar las deudas en aquella época. No van a terminar de esclavos. Y camino a su casa se encuentra con un consiervo. Y resulta que este consiervo tenía una deuda con él. Y miren lo que dice la historia. Halló a uno de sus consiervos que le debía, ¿cuánto? ¿Cuánto? 100 denarios. Suficiente dinero para emplear un obrero por 4 meses. Él debía ¿cuánto? 10,000 ¿qué? Talentos. Suficiente dinero para emplear ¿cuántos obreros? 10,000 ¿por cuántos años? 20 años. Y ahora se encuentra con uno que le debe a él 100 denarios. Suficiente dinero para emplear a un jornalero por 4 meses. Y entonces dice la historia que lo agarró por el cuello y lo estremecía y le decía: págame los 100 denarios. Págame los 100 denarios. Y entonces el consiervo, porque la historia se repite, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Cuál deuda era más fácil de pagar? ¿La de él con el rey o la del consiervo con él? Pero fíjense ustedes, mas él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel. No quiso perdonarlo, lo echó en la cárcel y le dijo: allí vas a estar hasta que me pagues la deuda. La historia no termina aquí. Ustedes saben cómo termina la historia. El rey se enteró, porque siempre hay gente que está mirando. Y le dijeron al rey: tú no le perdonaste a este hombre una deuda prácticamente impagable. Sí, pues mira, él por 100 denarios echó a su consiervo en la cárcel. Y entonces dice allí, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor
enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Escuchen ahora, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Miren, familia querida, esto es una ecuación matemática muy sencilla. Tu deuda con Dios, no tienes que tratar de convencerme, porque si tu corazón es como el mío, y te lo he dicho varias veces esta semana, tu deuda con Dios es impagable. ¿Cómo es? Impagable. Pero nosotros queremos que Dios nos trate a nosotros con misericordia, y nosotros queremos que Dios nos perdone a nosotros nuestros pecados. Pero muchas veces nosotros no estamos dispuestos a perdonar a nuestros deudores. Y muchas veces son cuestiones sencillas. Muchas veces son situaciones que no son complejas. Queremos que nuestro Dios nos perdone a nosotros nuestra multitud de pecados y nuestro corazón duro. Pero no le queremos perdonar a nuestro hermano lo que dijo de nosotros, lo que expresó en algún momento de nosotros, los $20 que nos debe. Oye, me debes $20 hace 6 meses. Es un decir. Es un decir. Yo tengo 3 preguntas para ustedes esta noche. Y yo quisiera que ustedes mediten en estas 3 preguntas. Y antes de contestarlas, pensemos en la respuesta. Primera pregunta. ¿Cuál deuda mandó al primer deudor a la cárcel nuevamente? Piensen, vamos a pensar primero. ¿Cuál deuda mandó al primer deudor a la cárcel nuevamente? ¿La que tenía él con el rey o la deuda que tenía alguien con él? A ver. ¿Cuál deuda fue la que realmente mandó al deudor a la cárcel? ¿La que él tenía o la que él no quiso perdonar? ¿Saben ustedes, familia querida? Así es. Esa es la respuesta correcta. Segunda pregunta. ¿Cuál deuda te mantiene a ti en esa cárcel de resentimiento? ¿La que tienes tú con alguien o con Dios, o la que tiene alguien contigo? ¿Cuál deuda es la que nos mantiene esclavizados? La que nos quita el sueño. Cuando vemos a la persona rechinamos los dientes, viramos la cara, caminamos por otro lado de la iglesia. Cuando vemos la persona en Navidad, no queremos entrar a la casa, porque esa persona nos hirió, porque esa persona nos maltrató, porque esa persona nos hizo algo. Quizás esa persona debió amarte y respetarte y en algún momento te hirió, te maltrató. Esa persona debió amarte y cuidarte y en algún momento te maltrató, te hirió. Y tú traes esas heridas por dentro. Y no quieres perdonar a esa persona. Y se te secan los huesos cuando la ves.
y estás muerto en vida porque esa persona, según tú notas, está prosperando y está bien y le va bien en la vida, pero tú sabes en el fondo del corazón lo que esa persona te hizo. Tú sabes en el fondo del corazón lo que te dijo. Sabes en el fondo del corazón cómo te maltrató. En muchos casos abusó. Familia querida, como pastor, yo estoy saturado de las historias del ser humano, de nuestras historias. Y quiero decirles a ustedes que el ser humano está lleno de heridas. Lleno de heridas. En la última iglesia donde fui pastor, tuve que llorar la pérdida de una muchacha que se suicidó. Y todo el mundo la juzgó. Y todo el mundo dijo, no tuvo fuerzas para vivir. Claro que le faltaron las fuerzas para vivir. Claro que vivía en depresión. Claro que no entendía lo que le estaba pasando. Me decía, pastor, me siento sucia. Pastor, siento que el amor de Dios no me llega. Pastor, siento que Dios no me perdona. Ella no sentía el perdón de Dios porque ella no había aprendido a perdonarse a ella misma y no había aprendido a perdonar a aquellos que le habían hecho daño a ella. El padrastro abusó de ella a los 8 años. Su madre lo sabía y lo permitía. Y este ser humano abusado, tratado como un animalito, estrujado como un papel que se tira a la basura, vivía con esa angustia. Vivía con esa angustia. Y lloraba. Y siempre que predicaba venía y ella se tiraba de rodillas frente a la plataforma a llorar. Y la gente la miraba y la gente la criticaba. Y yo era el único que sabía el dolor que había en ese corazón. Un día la llamé y le dije en el hospital, cuando trató de matarse, le dije, Jesús ya te perdonó. Jesús ya te perdonó. Entiéndelo. Jesús dio su vida por ti, ya te perdonó. Ahora tú necesitas perdonar a los que te hicieron daño a ti. No porque sean buenos, sino para que tú puedas liberarte de ese peso que llevas dentro. Porque, familia querida, perdonar a nuestros deudores no los hacen a ellos buenos, pero sí nos liberan a nosotros. ¿Entendieron ese concepto, familia querida? Perdonar a nuestros deudores no los hacen buenos a ellos, pero sí nos quitamos nosotros ese peso, esa angustia que tenemos por dentro. Y ella me respondía, pastor, eso nunca la voy a perdonar, nunca la voy a perdonar. Y yo le decía, mi hija, vas a vivir con ese rencor toda la vida, vas a vivir deprimida toda la vida, vas a vivir atada a ese rencor toda la vida, vas a ser infeliz toda la vida, porque para recibir el perdón de Dios, para recibir la liberación de Dios, hay una condición, que tú también perdones a tus deudores. Perdona y suéltate eso de encima. Haz la llamada telefónica, llámala y dile, mamá, me hiciste mucho daño. Mi corazón está herido, pero sabes algo. Si Dios a mí me perdonó, ¿por qué yo no te voy a perdonar a ti? Llámala y dile, te perdono, te perdono, te perdono. Eso no la hace a ella buena, pero te liberta a ti. Familia querida, la historia de esta señora terminó muy triste, deprimida, en una crisis. Le dio un tiro a su esposo durmiendo y después ella se mató. Y sus hijitos, cuando abrieron el cuarto de la casa por la mañana, se encontraron a sus 2 padres muertos en la cama.
Hasta hoy yo no puedo decirles a ustedes que ella perdonó. El rencor, el peso de la angustia la llevó a hacer una locura. Para poder recibir el perdón de Dios, nosotros, los cristianos, necesitamos perdonar. Ahora entiende algo, querido amigo. Si tú quieres desarrollar con Dios una relación íntima, viva, real, una experiencia que te haga sentir hijo, amado por Dios, tú necesitas tomar una decisión. Y esta no es una decisión emocional. Las decisiones emocionales se toman y después se olvidan o se cambian. Las decisiones emocionales van por la vida acorde con nuestros sentimientos y nuestras emociones. Es una decisión racional. Es una decisión que va en contra de tu voluntad. Es una decisión que va en contra de tu naturaleza. Nuestra naturaleza no es perdonar. Nuestra naturaleza es get even. ¿Cómo se dice eso en español? Desquitarnos, emparejar las cosas. Tú me hiciste, yo te hago. Tú me sigues haciendo, yo te sigo haciendo. Tú no me hablas, yo no te hablo. Get even. Esa es la naturaleza del ser humano, porque nuestro corazón está enfermo y es engañoso, y no acabamos de entender los caminos del Señor, y no acabamos de entender el evangelio, que es liberación, que es gozo, que es contentura del alma, como anoche les expliqué, que es una decisión que tú tomas de vivir contento y gozoso a pesar de las circunstancias. Y esta noche tú tienes que tomar otra decisión: perdonar a pesar de que no tienes deseo de perdonar. Pastor, me está pidiendo demasiado. No lo estoy pidiendo yo, lo está pidiendo el Señor en su palabra. Si no perdonáis a vuestros deudores sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Y entonces las deudas de la otra persona son las que te tienen esclavizado a ti. No son tus pecados y tus deudas con Dios. Dios te las perdona. Son las deudas de la otra persona las que te tiene a ti esclavizado. Por lo tanto, esta noche yo te llamo a que tomes decisiones bastante difíciles. Pero a veces la medicina es amarga y hay que tomársela. ¿No se acuerdan ustedes cuando los padres de ustedes le daban el jarabe aquel de romerillo, ¿cómo se llama? Romerillo, mi abuela lo metía y lo molía, y entonces abre la boca, abre. Esto es para que no agarres catarro, abre la boca. Y nos empujaba aquella cuchara grandísima con jugo de romerillo. Romerillo es una hierba, no sé en otros países cómo le decimos al romerillo. Y yo me tomaba aquello. De todas maneras me daba catarro. Tenía que tomar. Eso es porque no estás tomando suficiente romerillo. Tienes que tomar más romerillo. Les hago esta historia para que se relajen un poquito, porque lo que les voy a decir ahora necesita o merece coraje. Esa es la palabra. Coraje. Es más, lo pongo de otra forma: espíritu cristiano. Lo que esclavizó al deudor no fue su tremenda deuda con el rey, sino la pequeña deuda que alguien tenía con él. Este no quiso perdonar a su deudor. El que se niega a perdonar a otros, se niega la bendición de ser perdonado también. Su pecado está siempre delante de él.
Una transformación espiritual verdadera exige que aprendamos a perdonar. El verdadero perdón tiene los siguientes elementos. Número 1, es una decisión tomada a conciencia, no con emociones. No esperes sentirte bien para perdonar. No esperes el día perfecto para perdonar. No estés buscando la ocasión idónea para perdonar. El perdón es algo que se ofrece a conciencia, no por emociones. Cuando usted perdona por emociones, usted realmente no está perdonando. Esa es la gente que dice: te perdono, pero no me olvido lo que estás haciendo. Cuando perdonamos a conciencia, entendemos lo que estamos haciendo. Intencionalmente llamamos a la persona y le decimos: mira, me has herido mucho, me has hecho mucho daño, pero yo te perdono. Yo te perdono porque yo soy cristiano. Yo te perdono porque el amor de Dios ha conquistado mi corazón. Yo te perdono porque Cristo perdonó. Y como yo soy cristiano y seguidor de Cristo, yo quiero el Espíritu de Cristo en mi vida. Y si Cristo pudo perdonar a sus verdugos, aquellos que le escupieron la cara, aquellos que le pusieron la corona de espinas, aquellos que lo clavaron al madero, todavía Él está allí agonizando y está mirando a sus verdugos allí, jugando a las cartas, riéndose de Él, y Él todavía está diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Es eso un perdón emocional o a conciencia? Cuando tú perdonas, echa fuera el resentimiento. Perdónenme, estoy aquí trabado con él. Echa fuera el resentimiento y te hace sentir ¿qué cosa? Libertad. No esperes sanar o olvidar para perdonar. Cuando se me olvide y ya me sienta mejor, entonces yo lo perdono. No esperes. Porque mientras tanto estás esperando sanar, estás viviendo con esa herida en tu corazón, y ese remordimiento en tu vida, y ese rencor en tu vida y en tu existencia, que no te deja dormir, que no te deja vivir feliz. No esperes sanar o olvidar para perdonar. Al perdonar, tú escoges conscientemente el no permitir que el pasado dicte tu vida en el presente y el futuro. Cuando tú perdonas, tú estás eligiendo que tu pasado no va a dirigir e influenciar tu vida hoy y en el futuro. Es como una vacuna que se pone una vez y para siempre. Esas vacunas de la polio y de la varicela y ¿cuántas vacunas? Una vacuna, ya. Perdona y muévete hacia adelante. Eso no quiere decir que tienes que mantener una relación con la persona, que tienes que... No. Perdona y muévete hacia adelante. No permitas que tu pasado dirija o maneje tu vida. Suelta esa carga, suéltala. Y muévete hacia adelante. Ya no serás un producto de tu pasado, serás una nueva criatura en Cristo. Evalúa tu pasado a la luz de la obra redentora de Cristo. Si Cristo me perdona a mí, yo soy capaz de perdonar también. Disfruta el perdón de Dios. Ay. Disfruta el perdón de Dios. Habrá un don más lindo en este mundo que el perdón de Dios, que disfrutar el perdón de Dios, que acostarte por la noche y decir: no le debo nada a nadie ni a Dios tampoco. Gracias, Señor, por tu perdón. Dice el rey David: mientras escondía mi pecado, se me secaban los huesos, mas cuando lo confesé y busqué tu perdón recibí y mi vida floreció. Qué lindo, ¿verdad? Disfruta el perdón de Dios.
Perdonar a la persona que te hizo daño no la hace buena, pero te libera del peso que llevas por dentro. Familia querida, y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Mas si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿A quién necesitas perdonar? ¿A quién necesitas perdonar? ¿A quién necesitas llamar esta noche? Esta noche. Y decirle, ¿sabes qué? Me has hecho mucho daño, pero yo te perdono. Yo te perdono no porque eres bueno, sino porque Dios es bueno. Y si Dios me perdonó a mí, yo te perdono a ti. Suéltate de esa carga. Libérate de esa angustia. Perdona para que seas perdonado. ¿Cuántos quisieran el perdón de Dios? ¿Cuántos quisieran disfrutar del perdón de Dios? De esa medicina preciosa, ese don gratuito que el Señor nos da. Familia querida, perdona. Es básico. Lo que estoy compartiendo contigo esta semana es básico para la vida del cristiano. Es básico. Es tan sencillo, tan sencillo. Jesús lo pone de una forma tan sencilla que a veces nosotros los seres humanos no podemos entenderlo, mucho menos explicarlo. Pero es sencillo. Perdona para que seas perdonado. Termino con la historia de Cori. Cori fue una de esas jovencitas judías que en la Segunda Guerra Mundial estuvo internada en uno de esos horribles campos de concentración en Ravensbrück. Ella y su hermana habían llegado allí porque escondían a los judíos en su casa para que no los mataran. Finalmente descubrieron lo que ellas hacían. Mataron a sus padres y a estas dos jovencitas, teenagers, las llevaron allí al campo de concentración. La guerra había terminado y ella había regresado a Alemania. Y ahora, tratando de compartir con lo que quedaba allí, los alemanes que quedaban allí, en una Alemania destrozada, el concepto de perdón, Cori en una esquina, con un alto parlante, predicaba a Cristo y predicaba el perdón. Y decía Cori, perdonemos, porque Jesús perdonó. Perdonemos, porque Dios nos perdona. Y dice la historia que en ese momento un hombre de 6 pies y medio de estatura comienza a caminar hacia ella con un sobretodo negro y un sombrero. Y cuando ella lo vio, dice que se quedó completamente entumecida. Primero lo vio con el sobretodo negro y después lo vio con el uniforme nazi y aquel casco sobre su cabeza. El que venía hacia ella, ella lo reconoció perfectamente. Había sido uno de sus verdugos. Su hermana había muerto allí en una cámara de gas. Ese hombre había sido el asesino de su hermana y de miles de otros judíos allí en Ravensbrück. Y ahora ella, que está hablando del perdón, que está tratando de comunicar a Cristo,
allí en una esquina de Alemania, sobre los escombros, ve venir a ese hombre hacia ella. Y dice ella que se entumeció, que no pudo decir palabra cuando lo vio acercarse. Él le dijo: usted me mencionó a Ravensburg. Yo fui oficial allí. Y usted hace rato está hablando del perdón. Y yo quiero que usted, delante de toda esta gente, me perdone a mí. Perdóneme, si usted puede perdonarme, perdóname. Y dice la historia que Corrie quedó sin palabras y que no sentía fuerzas para moverse. Pero en ese momento ella recordó las palabras de Jesús: si no perdonáis a vuestros verdugos, a vuestros deudores, sus ofensas, tampoco os perdonará vuestro Padre Celestial. Y allí entumecida, frente a su verdugo que no la reconocía, ella elevó una oración y le dijo: Señor, yo no puedo perdonar, pero si tú me das las fuerzas, si tú me ayudas, yo lo perdono. El hombre estaba con la mano extendida y dice la historia que Corrie movió su mano, tomó la mano de su verdugo y le dijo: hermano, yo te perdono. Gracias. La historia termina con un testimonio personal de Corrie diciendo: yo no tenía las fuerzas, yo no tenía el deseo, yo nunca lo hubiera perdonado, pero el Espíritu Santo me movió a tomar esa decisión. El Espíritu Santo fue el que movió mi mano. El poder de Dios fue el que ganó mi corazón, y su amor y su perdón conquistaron mi respuesta. Hermano, yo te perdono. Gracias. Necesitamos el poder de Dios para tomar una decisión como esta. Necesitamos del poder de su Santo Espíritu para ser cristianos de verdad. Necesitamos esa fuerza que pueda ayudarnos a mover la mano y a decir: hermano, yo te perdono. La conferencia terminó. Ya yo no tengo más fuerzas, pero sí quiero decirles que cuando yo entendí esto, cuando yo entendí este concepto sencillo del Evangelio y del cristianismo, mi vida cambió para siempre. Gracias. No hay rencor en mi corazón, no hay odio en mi corazón. Mi corazón está libre de todo peso de remordimiento y rencor. En mi corazón solo lo único que hay, en mi corazón solo hay gracia, misericordia y perdón. Si Jesús a mí me perdonó, ¿por qué no habré yo de perdonar a mis deudores? A veces me dicen: pastor, usted tiene mucha paciencia. Pastor, usted aguanta mucho. Pastor, las cosas que le dicen. Pastor, las cosas que hablan. Familia querida, les confieso en esta noche, en mi corazón no hay rencor. Gracias. En mi corazón no hay nada feo para nadie. Solo existe la gracia que Dios ha puesto en mi vida. Para mí ha sido la medicina de mi alma. Ojalá sea también tu medicina.
Y ojalá puedas extender tu mano y decir: hermano, yo te perdono. Busque el perdón y busque la liberación. Si usted lo necesita, venga al frente. Yo voy a estar allí porque yo soy el primero que lo necesita. Dios los bendiga, familia querida. Vayan con el gozo del perdón. Vayan con el regocijo de la salvación. Que el Señor los bendiga y nos vemos mañana por la noche. Muchas bendiciones.